Hoy tendremos la primera parte de un tema trascendental, mucho más de lo que pueda parecer a algunos. El tercer templo y la Nueva Jerusalén. Y estad atentos porque vamos a mostrar toda una entrevista, un poco extensa, pero realmente impresionante. Sobre todo sabiendo y conociendo lo que hemos presentado durante tantos años. Pero vamos a hablar también sobre otra cuestión que va relacionada con ello. Todo lo iremos viendo. Hoy, primera parte. Estad atentos con mucha, pero mucha atención, porque lo que se dice allí, como he de decir siempre, no tiene desperdicio. Mirad, esta es la entrevista. Y así se titula, una entrevista exclusiva y fascinante, el arquitecto del templo. ¿Cómo podrá la ciudad de Jerusalén albergar a millones de personas? Con motivo del partido Miami entre los egipcios, presentamos una entrevista que existió anteriormente en la revista Beit Moshiach con Yoram Ginsburg, un arquitecto de renombre que planifica la futura Jerusalén. Y mirad el plano que tiene a su espalda, no uno, varios, y el dibujo que sostiene entre sus manos, donde aparece el tercer templo y algo más, ciudad. Estad atentos, por favor, a toda esta entrevista, es larga, pero no tiene desperdicio. El escritor de este artículo, Israel Lapidot, Beit Mashiach, fue un espectáculo surrealista. Durante los días de entre los egipcios, en los que según las instrucciones del Rebbe se estudian las leyes del Beit al-Bahá, con anticipación y anhelo por la construcción del tercer templo, dos personas de apariencia muy diferente, uno, un hombre alto que no usa kipá, y el otro, un rabino y un influyente hasídico, se sientan y hablan sobre el deseo de presenciar el futuro templo. Sorprendentemente, aquel que explica elocuentemente lo importante que es vivir con una conciencia de redención no es otro que aquel cuya apariencia exterior lo define como no observador de la Torá y las mitzvot. Y los dos rabinos, el rabino Notik y el escriba de las líneas, Israel Lapidot, son los que se sientan cautivados y escuchan con atención sus palabras y sobre todo sus planes. Yoram Ginsburg es un conocido arquitecto cuyo gran proyecto, que aparece en las noticias y que le ocupa desde hace 5 años, se lleva a cabo lejos del foco de los medios de comunicación y del debate público en la tierra de Israel y se mantiene en casi secreto total. Lleva 5 años en este proyecto, pero todo va muy en secreto. Debido a su conocimiento y amistad con el conocido e influyente rabino Zalman Notik, tiene la intención de ir más allá del secreto que rodea el proyecto secreto y en una fascinante entrevista que tuvo lugar en su oficina ubicada en el suroeste de Jerusalén, revela el número 39, Beit Mashiach, TAP y Cover Tapaim, del enorme proyecto en el que él y un selecto equipo de personas están trabajando para preparar un plan realista y práctico para el tercer templo y la futura Jerusalén. Sí, no es solo él el que está trabajando, todo un equipo selecto. ¿Para qué? Para el tercer templo, pero también la futura Jerusalén. El proyecto se llama Jerusalén la Construida y reúne a profesionales y una visión que se adhiere a las 3 perfecciones: el pueblo de Israel, la ley de Israel y la tierra de Israel. Y quiere crear un profundo cambio de conciencia entre el pueblo de Israel en torno a la cuestión de Jerusalén durante los días del tercer templo. Es importante aclarar, Jerusalén construida no pretenden incluir todo el conjunto de designaciones de salvación mencionadas en el Midrash Chazal. Por ejemplo, no encontraréis en sus planos a Jerusalén extendiéndose hasta las afueras de Damasco o junto al templo todas las iglesias y sinagogas. Al mismo tiempo, no hay nada más sorprendente e inspirador que descubrir cuánto se está preparando el mundo para la redención. Fijaos las palabras que utilizan, Imagine que las mejores mentes residen en la Gran Jerusalén, quienes se dedican e invierten toda su fuerza y energía en crear un plan viable para los días de la verdadera y completa redención y la construcción del templo,
que proporciona una respuesta práctica a una serie de preguntas inquietantes, tales como ¿cómo podrá la ciudad de Jerusalén albergar a millones de personas? ¿Cómo se gestionará el transporte público dentro y fuera de la ciudad? ¿Y es posible que millones puedan ver al mismo tiempo lo que sucede en el templo? Bien, aquí veis la fotografía del señor en cuestión entrevistado. Toda mi vida he estado esperando esto. Las paredes de la espaciosa oficina de Ginsburg están cubiertas de dibujos tridimensionales que muestran cómo será la futura Jerusalén desde arriba, según los planos que él y sus compañeros prepararon según su entendimiento. Es realmente una sorpresa, me dice el talentoso fotógrafo que me acompañó a la visita, Ben Ezra, entrar en una oficina típica de Jerusalén y encontrar en las paredes dibujos de Jerusalén construida tal como será en la redención. Simplemente me emociona. Como yo, los clientes y colegas que se reúnen con Ginsburg en su oficina se van con una gran dosis de anticipación tangible por la construcción del tercer templo. Estos planos cuelgan aquí todo el tiempo y cualquiera que entra descubre la futura Jerusalén ante sus ojos, afirma. Pero más allá de los que son visibles para el ojo del espectador, la mayor parte de los planos y dibujos en su poder se definen como secretos. Se abstuvo de compartir con nosotros. Aún no han sido aprobados para su publicación. Por tanto, ya veis, una serie de dibujos con planes que tienen que ver con cuestión que aún es secreta, no se puede mostrar al público. Resulta que la gente del proyecto, Jerusalem Habanoia, tiene la intención de publicar un libro de 600 páginas en formato de álbum grande, acompañado de fotografías y una reseña de planos tangibles. El libro será propiedad de cada hogar judío en la tierra de Israel y en el mundo e incluso entre los gentiles, de modo que cada persona en el mundo querrá venir a la ciudad santa al menos una vez en su vida, añadió. Y añade, el libro provocará un cambio de mentalidad que explicará nuestra vocación de servir como faro de santidad y bondad para el mundo entero. Además del elegante álbum, también pretenden abrir un instituto de investigación y un centro de visitantes, todo ello con un objetivo claro: acercar y hacer accesible al público en general la gran idea judía del tercer templo y crear un cambio de conciencia entre el pueblo de Israel. Cuando era niño, Yoram Ginsburg fue educado en una escuela no religiosa, pero allí descubrió, a través de estudios bíblicos, su amor por el Dios de Israel y la Torá de Israel. Desde entonces he vivido con un sentido de misión y responsabilidad global. Por lo tanto, cuando se le acercó una oferta para trabajar como arquitecto responsable de la replanificación de su ciudad natal de Jerusalén, lo vio como una maravillosa providencia divina. Sentí que había estado esperando esta llamada telefónica todo el tiempo de mi vida. Fijaos qué interesante. Alguien se le acercó para ofrecerle esta oferta de trabajo y con el cargo de mayor responsabilidad. No se dice quién fue esta persona o este grupo, pero es obvio a quién pertenecen por todo lo que hemos visto hasta ahora en tantas conferencias. Sin la brújula te pierdes. Al igual que su arquitectura, su apariencia y funcionamiento son muy sorprendentes, aunque Ginsburg está etiquetado como secular, pero se considera un creyente asociado al público de las cúpulas transparentes. Se le considera una persona lógica y racional, un pensador profundo, que estudió y se especializó en arquitectura en Florencia, Italia, y actualmente se desempeña como profesor titular en la Universidad de Ariel. Su oficina es responsable, entre otras cosas, de planificar el centro de visitantes de Tel Shiloh y establecer un plan a largo plazo para Alon Shabbat. Al mismo tiempo, sabe muy bien lo que piensa la sociedad israelí, incluidos algunos de sus amigos y el público en general, sobre el proyecto del que es responsable, una idea ambiciosa. Puede que haya quienes digan, imaginación que no tiene ningún vínculo real con la realidad, pero ante la pregunta, si el templo se hubiera construido en la oscuridad de la noche, la mayoría de las personas escépticas muestran gran alegría a la idea. En este punto sensible, la fe interior que arde en su interior se desborda y sale disparada. Ginsburg, un conversador agradable de temperamento tranquilo y pacífico,
no oculta sus fuertes sentimientos al respecto, lo que le hace moverse incómodo en su lugar y expresarse con un lenguaje honesto y directo. Una gran mayoría del pueblo judío en la tierra de Israel se compró una forma de vida moderna, hedonista e individual, vacía de cualquier contenido y esperanzas reales. El estado de conciencia actual se puede comparar con una papilla informe y sin nuestra brújula y fuente de autoridad, el Dios de Israel y la Torá de Israel, estamos en una situación desesperada y perdida. Por eso me involucré en un proyecto cuya función es proyectar en el presente la imagen del futuro, la Jerusalén construida, y así devolver el espíritu y la esperanza también a grandes sectores de la sociedad israelí. El rabino Nutnik dice: ¿cómo llegó a la conclusión de que la esperanza vendrá a través del templo? Hoy en día la mayoría de la gente se encuentra en un estado de extravío, sin un ancla central que los guíe en la vida. El estado de ánimo y de conciencia también se refleja en el campo. El hecho de que la abrumadora mayoría del pueblo judío, en Israel, 3,5 millones, que es el 60% de la población judía, viva en las tierras bajas, en Gush Dan, y no alrededor de las laderas de las montañas y Jerusalén, la capital de la tierra de Israel, el hecho de que la propia Jerusalén está actualmente construida y planificada sin jerarquía ni jerarquía urbana, sin punto focal ni punto de anclaje y, por tanto, sin figura e identidad. Todo esto requiere que comprendamos que la gente necesita dirección, objetivo, centralidad, significado, aspiración de futuro. El templo no es solo la dimensión física y arquitectónica, sino el reflejo de la idea judía, y debemos crear, primero mentalmente, la gran reunión en torno a la futura Jerusalén y el tercer templo. Y esto se puede hacer cuando la gente descubre y ve ante sus ojos los planos y fotografías de cómo será la ciudad capital de Jerusalén, centrados en el templo magníficamente construido y elaborado, y entonces se preguntarán: ¿y si? Y cuando la gente empieza a hablar de ello, entra en la conciencia y se convierte en algo real que puede suceder. Esta es la mejor y más efectiva manera hoy en día de crear un cambio de mentalidad. Dimensiones de la ciudad. El plano de Ginsburg se muestra en un punto de elevación paralelo al suelo, de modo que se pueden ver todos los elementos que existen debajo de ese punto de elevación. Hay diferentes tipos de planos y debemos utilizar el sentido explicativo del anfitrión para comprender la estructura arquitectónica de la futura Jerusalén, que incluye todos los elementos requeridos: un plano ambiental, un plano de construcción, un plano esqueleto y más. Las dimensiones de la capital de la tierra de Israel, tal como aparecen en los mapas esbozados de la Jerusalén construida, también requerirán que los veteranos jerosolimetanos, entre nosotros, utilicen la aplicación WAZEC para encontrar su camino dentro de la ciudad, que se expandirá a dimensiones gigantescas. Todavía no lo han sabido. Cuando dice jerosolimetanos, son los habitantes de Jerusalén. Se planea que la futura Jerusalén sea la capital del mundo, que se divide en 18 distritos, al igual que París. Curioso, 666, ¿será eso? La capital de Francia, donde el complejo del templo es el distrito Moria. Además, es posible identificar el distrito Ein Kerem, el distrito Shmuel el profeta y el distrito bíblico Givat Shaul. Además de esto, también duplicará su tamaño en 8, para que se extienda sobre 1.000 kilómetros cuadrados. Al enorme término municipal de la futura ciudad también se sumarán Beit Shemesh, Maale Adumim, Gush Etzion, Ramallah y Belén. En comparación, Jerusalén hoy cubre solo 125 kilómetros cuadrados. Fijaos qué magnitud pretenden, 1.000 kilómetros cuadrados, prácticamente como, ¿el qué? ¿La nueva Jerusalén que se describe en Apocalipsis? Fijaos que van a lo grande. Ginsburg ve la futura Jerusalén más cercana al tamaño de la ciudad de Nueva York que a su tamaño actual, y una ciudad que alberga 5 millones de habitantes, el mismo orden de magnitud que Moscú hoy. En el plan se pavimentará un eje de 120 kilómetros de longitud que rodeará la ciudad ampliada y se llamará Derech Eretz Moria. Este eje definirá en realidad la ruta fronteriza de la futura Jerusalén. El paseo por la ruta Sobo-Sion y la Kipá se tardará tanto como un viaje de Jerusalén a Tel Aviv y viceversa, demuestra Ginsburg.
El rabino Nutik le pregunta también, ¿cómo determinó qué ciudades incluir en el territorio municipal de Jerusalén? Uno de los parámetros clave al determinar la ruta de la frontera es una suposición profesional que se tuvo en cuenta, que se debe preservar el paisaje geográfico único de la actual Jerusalén. Cartografiamos la superficie del terreno, tales como el recorrido del terreno, las montañas, los arroyos, los tipos de vegetación y el clima. Y el elemento común por encima de Adumim, Beit Shemesh, Gush Etzion y Binyamin, desde que fueron incluidos en el territorio de la futura Jerusalén, son áreas montañosas y áreas relativamente similares y homogéneas que se adaptan a Jerusalén y a la historia bíblica. 10 millones se quedarán mirando. Ginsburg presta mayor atención a lo que considera el núcleo del programa, Butterfly Avenue, llamado así por su forma en los dibujos. Ya sabéis, butterfly es mariposa. El Loa es un bulevar que rodea toda la débil cresta alrededor del sitio del templo, desde el palacio del gobernador a través del monte Sión, la plaza Safra hasta el límite de Mea Sharim, el monte de los olivos, para un total de 8 kilómetros cuadrados. En la planificación, toda esta área estará bajo la autoridad de la Junta de la Autoridad del Templo, que opera en paralelo con la Municipalidad de Jerusalén, que es responsable de todo lo que sucede en el área de la Avenida Mariposa. Esto es interesante porque si hay esta autoridad o esta junta de autoridad del templo, quiere decir que ese lugar ya no estará precisamente custodiado por Jordania. Interesante todo esto, ¿eh? Cambios se pretenden y vaya cambios. En el Talmud se dice que inicialmente querían construir el templo en Ein Eitam, que es el lugar más alto de la finca de Benjamín, pero al final se decidió construirlo en un lugar un poco más bajo, lo que haría juego con el dicho «y entre sus hombros está», y no con su cabeza. Cuando te frustras con los mapas topográficos de Ginsburg, obtienes otro significado para las palabras «entre sus hombros». El templo está situado en una posición ligeramente más baja que los picos contiguos, y toda esta zona se llama Avenida de las Mariposas. El rabino Nutik le pregunta, ¿qué tiene de especial esta calle? En realidad, el templo se encuentra dentro de una especie de lago topográfico que incluirá un lugar para peatones, vegetación, un malecón, teleféricos para el transporte urbano. Pero sobre todo, Avenida Mariposa es como el borde alto alrededor de la vasija desde donde se sube y baja a pie o en lanzadera hasta la plaza del templo. Yo no sé si alguna vez ya habéis visto dibujos donde se ve todo un teleférico que están pretendiendo construir para llegar precisamente hasta el monte del templo, ¿eh? Pues bien, resulta que esos dibujos, mira por dónde, ya van en consonancia con todo este proyecto. En todo el mundo es raro encontrar en la cima de una montaña alta que los picos contiguos sean más altos que ella y ambos estén a igual distancia del pico medio, lo que crea una especie de anfiteatro natural y enorme. El único lugar similar a este es en la cima del monte Silo, donde estuvo ubicado el tabernáculo durante muchos años. Interesante, ¿eh? La forma de todo alrededor de este lugar. El bulevar mismo y toda la extensión de esta vasta área contienen espacio para 10 millones de personas que pueden permanecer de pie y observar en cualquier momento. Al mismo tiempo, lo que se hace para ayudar fuera del salón del templo, en la ofrenda de los sacrificios por parte de los sacerdotes y en la perfecta ejecución de los instrumentos musicales tocados por los dolientes. Toda esta zona servirá como el teatro natural de su tipo más grande del mundo, especialmente durante las 3 peregrinaciones, Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Os dais cuenta lo que van a hacer? Si consiguen el tercer templo de Jerusalén y preparar toda esta gran ciudad, ¿qué se va a hacer allí? Sacrificios otra vez de animales por parte de los sacerdotes. Por tanto, una patada al sacrificio de Cristo en la cruz. Y es curioso que todo esto, todo este proyecto, ya sabéis que está también siendo fomentado, patrocinado, no solo por judíos sionistas, sino por gran cantidad, millones de evangélicos sionistas que van a contribuir y contribuyen ya con su dinero y sus predicaciones a que esto sea una realidad.
Por tanto, todos estos cristianos evangélicos le están dando una patada a Cristo mismo, despreciando su sacrificio en la cruz, porque quieren volver a lo de antes de Cristo. Todo el ritual de sacrificios de Cristo eran de Cristo en sí, antes no, eran de animales, ovejas, demás, que simbolizaban el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues todo esto lo están pateando. ¿Y se dicen cristianos? Qué poca sensibilidad de pensar, de analizar. Y desde luego, si después de analizar siguen pensando y apoyando lo mismo, realmente de cristianos no tienen absolutamente nada, pero de satánicos todo, absolutamente todo, porque Satanás es el primero que desprecia el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Pensároslo si sois de ese grupo de gente. Miro los mapas de Jerusalén y el lugar del templo y veo sin lugar a dudas que este lugar fue planeado de antemano para contener un evento tan grande y en realidad solo estamos restaurando lo que ya estaba allí. Incluso si nuestra planificación es ambiciosa y mucho mayor que la que jamás se haya intentado en Jerusalén, para mí está claro que el potencial para la realización de tales magnitudes estuvo incorporado y construido aquí desde el principio. Fijaos lo que viene a decir, que la estructura geográfica del lugar ya fue dispuesta por Dios para que esto fuera así. En definitiva es lo que viene a decir. Lo que es muy importante para mí en todos los planes es no corromper la rara combinación de cultura judía, tecnología y signos de la naturaleza que alcanzan una sola perfección en el lugar más sagrado de la tierra. Qué interesante, ¿eh? Cuando habla de signos de la naturaleza, una vez más ya vemos el tema medioambiental, ya vemos todo el tema ecológico, ya vemos todo el tema de lo que el papado está diciendo y que de lo que mostramos precisamente en el coloquio de la COP28, primera parte, que habrá 2 más si Dios quiere. Todo va en la misma combinación y tantos sin enterarse. Junto al templo, que se elevará en dimensión vertical respecto a lo que conocíamos en el segundo templo, está previsto construir un complejo en la gran plaza y dentro de ella 3 Ezerots y el Sanedrín. Fuera del monte del templo se construirán varios edificios reales, entre ellos la Casa del Rey, interesante, ¿eh? La Cámara de Representantes, la Casa del Fondo de la Canción y la Casa de las Naciones en la cima del Palacio del Gobernador. Impresionante, la Casa de las Naciones también allí. ¿Un rey? ¿Casa de Naciones? ¿Una ONU, en definitiva, puesta allí? ¿Por qué? Porque ese sería el centro del mundo. ¿Nos damos cuenta de lo que se está preparando? En todas las calles principales, como Derek Hebron y Jaffa, se construirán torres de hasta 100 pisos utilizando el método multifunción Hughes, residencias, hoteles, comercios y oficinas comerciales. Vaya magnitud lo que preparan, ¿eh? Pero ahora uno se pregunta, ¿y esta casa del rey? ¿Quién será ese rey que puede estar allí? ¿Pensamos quién puede ser? Solo hay 2 opciones. O sería el Papa, porque ya sabéis a dónde va a llevar esto. El objetivo del papado es ese, precisamente. O sería el mismo Satanás haciéndose pasar por el Mesías. Pero uno estará en el templo y el otro a su lado. Puede ser que ese rey, quien sea, el Papa de turno. ¿Pero esto se llegará a ejecutar? ¿Se llegará a hacer? ¿Se llegará a construir? Ya hablaremos de todo esto. También se desprende de los principios del plan que todas las entradas a la ciudad y sus calles están diseñadas de manera que se conecten a 3 poderosos cuernos, como Roma en Italia. Vaya, se fijan en París, se fijan en Roma, que drenan y apuntan en dirección a la Avenida de las Mariposas y de allí directo al templo. Por ejemplo, todos los peregrinos por la carretera número 1 se conectarán con la calle Jaffa, la bifurcación a la izquierda que los llevará a la Avenida de las Mariposas, lo que está destinado a centrar a Jerusalén y a todos los que entran por sus puertas alrededor del punto focal de la ciudad, el templo. Cielo en la tierra. En Bereshit Rabbah se dice, Jerusalén es la luz del mundo, como se dice, y los gentiles fueron, como corresponde a un lugar que servirá como luz del mundo.
y una ciudad que acogerá a todos en el mundo. Ginsburg la ve como una ciudad perfecta, como una fusión máxima entre naturaleza y tecnología, santidad e inspiración espiritual cuando todo está entrelazado. El objetivo de todo el proyecto es que Jerusalén sea el cielo en la tierra. Jerusalén no solo será la ciudad más bella del mundo, no solo la ciudad más tecnológica y no solo la ciudad más funcional, sino que sobre todo Jerusalén será la ciudad de la bondad y la justicia, recibiendo a los huéspedes en el espíritu de la Torá de Israel, un símbolo de todo lo bueno que existe en este mundo. Por tanto, ¿esto no suena a lo que es arriba es igual a abajo? Lo de arriba igual que abajo, ¿sí? Allí encontrarán un lugar para dormir 5 millones de personas, además de 5 millones de residentes permanentes. Donde quiera que se encuentre una persona, se sentirá como en casa. En todas partes encontrará sombra y refugio del sol, un banco para descansar, agua corriente para beber, árboles frutales para comer, una brisa natural y todo gratis. El sentimiento que prevalecerá en las calles de la futura Jerusalén es como en un salón colectivo en el que todos son responsables de su realización. Todos contribuyen al bienestar y mantenimiento de la ciudad, como el impuesto de medio siglo. Todo aquel que llegue a las afueras de Jerusalén sentirá la abundancia y la santidad. La abundancia creó una necesidad instintiva de dar a los demás. Esto es la santidad misma. El rabino Nutik, ¿cuál es la razón por la que considera que la bondad y la abundancia material son la plataforma para la poderosa revelación divina que se nos promete en los días del Mesías? Porque ambos están abrazados. Es decir, la condición material y económica de la persona es la que determina sus percepciones sociales, porque el ser crea la conciencia y viceversa. La conciencia crea el ser. Qué interesante en los días del Mesías, ¿eh? Por lo tanto, debemos admitir que la santidad y la espiritualidad recibirán una expresión tangible en las condiciones de máxima comodidad y abundancia, hasta que todo aquel que ponga un pie en la futura Jerusalén y sienta toda esta bondad material, se verá afectado instintivamente y su conciencia cambiará a una conciencia que sentirá la especial santidad divina de Jerusalén gracias al foco, el lugar de su morada de Dios, el templo. El rabino Nutik, ¿qué hacemos con los lugares donde alojarse para 10 millones de personas? Además de 5 millones de residentes, 2 millones de personas serán alojadas en unidades especiales para los residentes de Jerusalén, y esto en el marco de un reglamento municipal que otorgará un estipendio financiero respetable a cada residente de Jerusalén para la construcción de una unidad de alojamiento adicional que estará destinada a familias que acudirán al templo en las 3 patas. Fijaos, habrá esta facilidad incluso. Además, en los planes Jerusalén construido, la ciudad de Ashdod pasará a llamarse Jerusalén junto al mar, donde se supone que vivirá otro 1 millón de personas. Has oído bien, Ashdod será un anexo, la ciudad portuaria conectada al ombligo de Jerusalén. Cada ciudad seca, especialmente una ciudad global como Jerusalén, necesita un punto de apoyo en el mar. Jerusalén Marítima servirá como el centro de negocios de Jerusalén, donde se ubicará la bolsa de valores, edificios de oficinas, un metro conectado con el de Jerusalén y todas las demás cosas que no queremos que sucedan en la Ciudad Santa, Manhattan para todo. Sí, donde estará todo el centro comercial, por decirlo algo, que no quieren que esté precisamente en Jerusalén, como Ciudad Santa, donde habrá el templo. Elegimos Ashdod en parte porque el puerto existente allí es mucho más grande que el de Tel Aviv. Allí también se construirá un enorme aeropuerto internacional y en la ciudad se establecerá un centro comercial y bancario que será el más grande de Oriente Medio. Utilizando una línea directa de trenes de alta velocidad, la distancia de viaje de Jerusalén a Ashdod solo durará unos 10 minutos. Además, como parte del proyecto para la residencia de los peregrinos, se establecerán campamentos de inmigrantes en las montañas de Jerusalén, en nada menos que 10 centros. Cada uno de estos complejos contendrá la población de una ciudad como Netanya y 200.000 personas vivirán en él, de modo que en total los campos podrán albergar a otros 2 millones de personas.
Y en la imagen que veis aquí, en esta fotografía, veis cómo le está indicando uno al otro, mano puesta sobre planos, cómo funcionará todo esto. Campamentos Olim y toda accesibilidad. El rabino Nutik le pregunta, ¿cuál es el parámetro para determinar qué áreas se dedicarán a los campos de inmigrantes? Decidimos la ubicación de los campamentos en áreas con una pendiente especial de alrededor del 15%, con el objetivo de que la forma topográfica del terreno sirva como una especie de escalera que nos permitirá construir una terraza con cajones, donde será posible almacenar durante el año los equipos desempacados que componen las casas temporales. Estas enormes áreas serán utilizadas durante todo el año como un parque metropolitano que incluirá decenas de miles de árboles ornamentales y frutales, lagos de agua y rutas turísticas para el bienestar del público. Todo precioso. Probablemente no hayas oído hablar de las casas y de que se saquen sus contenidos como si fueran cajones. Si quieres, Playmobil actualizado. Pregunta a los Zatots, ya te lo explicarán. En las especificaciones técnicas supertecnológicas de la casa Jerusalén construida, de las paredes de la montaña se sacará una casa inflable que incluye elementos para construir una estructura frágil semineumática que funciona con la presión del aire, con puertas, aseos, cocina y más, para que pulsando un botón eléctrico o utilizando llaves se construyan miles de casas entre los miles de árboles en media hora a 40 minutos. Vaya tecnologías, ¿eh? Además, dentro de los propios campamentos se demarcarán áreas para sinagogas y yeshivá, cadenas alimentarias y un centro comercial y, por supuesto, estaciones de transporte público por donde las multitudes se desplazarán al templo entre semana. Otra cosa interesante, aunque en los días del Mesías no habrá personas con necesidades especiales, porque incluso los que estaban enfermos estarán completamente sanos, todos los planes de construir Jerusalén, adaptado también a quienes se acostumbraron a ser así durante el largo exilio. Ginsburg explica, nuestra ley fundamental dice, donde un anciano cansado y discapacitado no va, nadie irá. Habrá total accesibilidad a todos los edificios, rutas e instalaciones de la futura Jerusalén, incluso los que lo fueron, dice el escritor. Con necesidades especiales podrán ir a cualquier parte como todos los demás. No habrá discriminación porque es el lugar de todos. Fijaos cómo aplican que en esos días del Mesías no habrá personas con discapacidades, no habrá enfermos, en definitiva. ¿Por qué? Porque será el milagro hecho continuo. Fijaos cómo aplican algo que sucederá después del milenio a algo aplicado en nuestros días futuros tan cercanos. Porque cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, va a hacer milagros de sanación también. Y va a hacer creer que realmente todo esto va a ser posible aquí en la tierra, cumpliendo el milenio aquí y siendo ellos el centro del mundo. Ellos, los judíos, junto con todos esos cristianos que habrán caído en la misma trampa y tantos paganos que van también a caer de bruces con los engaños satánicos. ¿Nos damos cuenta del plan maestro de Satanás? Y tantos evangélicos creyendo también que el milenio será aquí en la tierra, como el papado. ¿Nos damos cuenta de que malinterpretar la profecía significa caer de lleno bajo los pies de Satanás, su dominio total y absoluto sobre nosotros? Porque los que estén vivos al llegar estos días van a sucumbir a todo el engaño. Y todos aquellos que incluso ahora piensan que nada de cualquier cosa parecida a esto va a ser posible, que no habrá un tercer templo de Jerusalén, cuando vean ese poder asombroso satánico, van a caer de cuatro patas y olvidarán lo que han creído incluso como adventistas, porque van a ser engañados por no aceptar el mensaje del cuarto ángel que les advertía de todo esto, como también lo hicieron los pioneros adventistas, lo cual han desechado. Y aún pensamos que son tonterías. Es cierto, Ellen White escribió algo sobre esto ya en su momento. Y haremos referencia a ello en la siguiente conferencia. Pero sigamos mientras.
El rabino Nutik: será mucho más grande de lo que piensas. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero soy una persona emprendedora y mi vocación corre, y para empezar un proyecto hay que limitarlo en la primera etapa. Acerca de este proyecto se puede decir que la cabeza está en las nubes, pero los pies están profundamente en la tierra. Por un lado, necesitamos acostumbrar a la gente a pensar en grande, y por otro, nuestra idea debe ser aplicable, por lo que nos limitamos deliberadamente. Cuando un arquitecto construye una calle, debe permitir que continúe. Lo mismo ocurre con nuestro proyecto. Recién estamos comenzando. La continuación no está en nuestras manos. No nos completamos, pero introduciendo la idea en la conciencia determinamos el futuro. Esta es nuestra misión en beneficio del pueblo de Israel y en beneficio de toda la humanidad. Fijaos que dice que están empezando, llevan 5 años, pero deben cambiar la mentalidad de la mente, de las personas, ¿sí? ¿Lo conseguirán? Vaya que sí lo conseguirán. Pero antes van a acontecer grandes cosas, y una de ellas es la guerra que ya estamos viendo en Israel. Y esto aún no es nada. Justo antes de que el talentoso y afectuoso fotógrafo abandone el lugar, se dirige personalmente a Yoram Ginsburg y le pregunta, recordad que el fotógrafo va con él a la entrevista: cuando se inaugure el templo, lo fotografiaré, ¿vale? Ginsburg respondió con una sonrisa: incluso antes de eso, sería bueno que vinieras a fotografiar el proceso de construcción. Vaya, si lo tienen claro, Pues nosotros terminamos aquí esta primera parte. Desde luego, habíamos ya mostrado hace años cómo los Rothschild ya habían trabajado para el proyecto de levantar el tercer templo de Jerusalén. Sí, los cabezas de la masonería mundial, por decir algo. Y resulta que eso se ha ido trabajando y trabajando. Pero vamos a ver en la próxima conferencia cómo todo esto que se ha ido trabajando y trabajando hasta estos mismos medios que os estamos mostrando de lo que están haciendo ahora, vais a ver que aún hay más. Y vais a ver cómo todo se está fraguando a escondidas, en secreto. Solo salen estas pinceladas de tanto en tanto que nos muestran por dónde va todo, que gracias a Dios podemos enterarnos, y yo le doy las gracias a la persona que me envió esta información porque yo la desconocía, y vais a ver cómo una vez más todo va cuadrando. Se está preparando de lleno ya la construcción del tercer templo de Jerusalén. ¿Por qué creéis que hay esta guerra en Israel? Recordad que la vaca lazana ya la tienen. Cada vez está llegando más a la edad para ser sacrificada. Y si esta falla, aún tienen 4 más. ¿Pensamos que todo lo que está pasando es porque sí? ¿O es porque todo está siendo dirigido para que se cumpla algo que ellos pretenden? Gracias a Dios que estábamos avisados que eso acontecería. Gracias a Dios por la profecía bíblica. Y gracias a Dios por los pioneros adventistas que nos pusieron de lleno sobre la pista de cómo iría todo. Gracias a Dios que podemos seguir dando este mensaje para que la gente esté atenta y despierta y vea las maniobras que hay por detrás y que tantos desconocen, porque esto normalmente los medios informativos no lo cuentan. Pero vaya que sí lo contarán cuando todo esté hecho. El tercer templo existirá, claro que existirá, claro que se va a edificar. Pero, ¿y la gran ciudad de Jerusalén también? De eso hablaremos al final de la próxima parte, la segunda y última, espero, sobre este tema. El tercer templo de Jerusalén y la nueva Jerusalén. Pues estemos atentos, porque todo va pasando delante nuestro y tantos sin enterarse. Maranata 2031. El Señor vuelve muy pronto. Por tanto, todo esto también se acelerará. Que Dios os bendiga.